país. Y para conversar sobre este tema, ya está aquí con nosotros en el estudio, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, recién asumido en el cargo, don Jerko Lugetich. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, Jerko. Bueno, ya decía Francisca, asumió en el cargo recién a mediados de julio, en un trabajo bien extenso y bien amplio. Ya vamos a ir a los detalles, pero para partir de lo general, si tuviéramos que ponerle una nota al desempeño de Chile hoy día en materia de respeto de derechos humanos, del 1 al 7, ¿en qué rango estaríamos? ¿Cuánto se respetan los derechos humanos en Chile? Bueno, hay una situación de un respeto de alguna manera declarativo, es decir, hay unas ciertas definiciones que son muy básicas y muy importantes acerca de la importancia y valoración de los derechos humanos, pero naturalmente encontramos sectores y nichos muy preocupantes desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado en promover y en proteger los derechos de importantes sectores de la población. ¿Cuáles serían hoy día las áreas donde más se vulneran los derechos humanos en Chile? Porque hay un informe de Naciones Unidas, que son estos informes periódicos que realizan desde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que pone énfasis en materias de niñez, en materia carcelaria, exacto, pueblos originarios, junto con todos los hechos que se arrastran en nuestra historia reciente. Pero ¿cuál es el área donde hoy día más se vulneran los derechos humanos? Bueno, yo creo que las que mencionaste son bastante evidentes, son de alguna manera deudas de arrastre que tenemos como sociedad, respecto a las cuales uno aprecia pocos avances. El tema carcelario agravado por los niveles de hacinamiento en virtud de unas políticas que más bien ponen el acento en políticas de privación de libertad, más que en otros factores que pudieran contribuir a disminuir los niveles de delincuencia, han provocado niveles de hacinamiento que hacen muy patente el que las condiciones carcelarias en muchos lugares del país son francamente infrahumanas. Hay una vulneración permanente de los derechos de personas que hay que recordar. Una sentencia judicial lo que hace es privar a las personas de un derecho, que es, ¿no es cierto?, el derecho a la libertad personal, el derecho a ambulatorio, voy a llamar de alguna manera. Pero los otros derechos tienen que mantenerse de ellos en la medida en que son propios de la dignidad humana, y respecto de eso hay serios problemas originados por estos niveles de hacinamiento. El porcentaje de personas sometidas a privación de libertad sin haber tenido todavía un juicio, una sentencia, incrementan esta situación y la llevan a niveles que en algunos lugares son francamente inaceptables. El tema de niñez, hace poco salió un dato estadístico que es bien impresionante, en el sentido de que es más elevado crecientemente el número de niños institucionalizados, es decir, que entran al sistema ya sea por la vía de formas de protección o por infractores de ley, que los niños que están naciendo en el país. Entonces eso da cuenta de que tenemos un problema grave desde el punto de vista de niños, niñas y adolescentes. Arrastramos el problema de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, particularmente del pueblo mapuche. Estamos en una condición difícil desde el punto de vista de este proceso de consulta de las conclusiones de la Comisión de Paz y Entendimiento. Entonces no se avisoran soluciones a un problema que va a seguir deviniendo en un conflicto que supone afectación de los derechos no solo de quienes participan directamente del conflicto, sino que de muchas personas de su entorno en ese territorio del Gualmapu que se ven afectados sus derechos a movilizarse, a trabajar, en virtud de estas consecuencias de un conflicto que tiene como un responsable principal al Estado. Es decir, donde uno mira hay problemas importantes en el país. O sea, dicho todo eso, y volviendo al tema del qué nota nos sacamos, ¿reprobamos hoy día en materia de respeto a los derechos humanos? Yo no diría reprobamos porque quiero asignarle algún nivel de posibilidades a que este gobierno y los que vengan naturalmente se aboquen de un modo estructural a este tipo de problemas, a los que hay que sumar, bueno, los problemas históricos en materia de derechos humanos del país que siguen sin solución. ¿Un 4? Sí, yo creo que podemos, siendo generosos, darle otra oportunidad al gobierno en el plazo que queda. Yo espero algún anuncio importante del presidente en los próximos días en estas materias. Y evaluaremos. Nosotros tenemos la oportunidad de entregar hacia diciembre nuestro informe anual
sobre el Estado y la situación de los derechos humanos en Chile, donde vamos a entrar con precisión a hacer las críticas que corresponden. Yerko, antes de que vayamos propiamente tal a la conmemoración del 11 de septiembre, quiero llevarlo a los temas que hablábamos al principio, el tema carcelario, porque hay un diálogo que se tiene que establecer. Ustedes ya se reunieron con el gobierno en una primera oportunidad, con el presidente, pero hay una parte del gobierno, particularmente la parte de seguridad interior, estamos muy enfocados en mostrar resultados, mostrar mucho operativo policial, y fíjese que el último año ha aumentado muchísimo la población penal, tanto en personas condenadas como en prisión preventiva, que es una cifra que celebra muchísimo el gobierno, la fiscalía, las policías, etcétera, porque en el fondo están buscando efectividad de los trabajos que se están haciendo en materia de seguridad, pero esto nos lleva a una realidad carcelaria que no solo nos lleva al hacinamiento, a la infraestructura, sino que también a cómo se compone la propia población penal y los hechos que están ocurriendo adentro de los recintos penales. Particularmente en ese tema, ¿cómo dialogan estas dos situaciones, estas dos realidades que se enfrentan hoy en día con esta coyuntura? Bueno, es un problema crítico. A mi juicio, más que políticas o iniciativas que apunten a la efectividad en la solución del problema, estamos incurriendo en una situación donde todos los actores están buscando más bien el efectismo. Es decir, cuestiones que aparezcan como muy importantes en esta materia para la galería, pero que si uno escarba respecto de ellas, no encierran ninguna posibilidad de solución. Estoy pensando en iniciativas como, por ejemplo, alguna vez escuché un proyecto donde se pretendía ampliar la cadena perpetua efectiva de 40 a 50 años. Bueno, es evidente que una cuestión como esa, que puede parecer muy atractiva, si uno la piensa dos veces, no tiene ningún efecto disuasivo sobre las personas que van a cometer delitos. Nadie sale de su casa a cometer un delito y pondera si en realidad ahora la sentencia es de 40 o 50 años. Entonces hay una cierta fiebre que se incrementa en estos periodos electorales de mostrar este tipo de iniciativas que no son efectivas, a mi juicio, desde el punto de vista de resultados reales en el combate particularmente contra el crimen organizado, y más bien generan este otro problema que estamos comentando, que suponen una sobrepoblación carcelaria, un hacinamiento, además con un sistema carcelario chileno que no cumple una función esencial, que es la reinserción de las personas. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esas miles de personas detenidas si tenemos políticas de reinserción que permitan devolverlas efectivamente a la sociedad? Entonces se constituye esto en una cadena sin fin de problemas que no nos acercan a ningún tipo de solución. Yerko Luevitich, y mirando hacia adentro, usted ya decíamos, todavía no cumple 2 meses, digamos, a la cabeza del INDH, pero el organismo ha sido severamente cuestionado, más en esta época de campañas políticas, digamos, de campaña electoral. Leo por lo menos a 3 de los 8 candidatos presidenciales que quiere terminar con el INDH. Parisi dice que esto es una caja pagadora de favores políticos. Kaiser, Kast pretenden terminar con el organismo. ¿Qué continuidad tiene el INDH en este escenario? Bueno, primero hay que decir que es bien insólita la situación, porque en el origen del INDH, y es parte de su esencia, y recordemos que el INDH es uno de las surge porque es una de las conclusiones de la Comisión Retis, como una garantía de no repetición, que es una cuestión esencial en materia de derechos humanos. Esencialmente se presume, y la ley lo establece así, que este es un organismo autónomo. Pero es bien compleja esta situación, es bien insólito este concepto de autonomía, que significa que hay una institución que está entregada a la contingencia política. Así como tú dices, hay al menos tres candidaturas presidenciales que tienen como un elemento programático la eliminación del INDH, pero el inmediato un problema aún más complicado es, por tercer año consecutivo, esta institución autónoma tiene que arriesga la posibilidad de que en el presupuesto no se ha contemplado su financiamiento para el próximo año. Entonces, esto habla muy mal de un país que decide generar esta institución autónoma, pero la deja entregada finalmente a la contingencia política con los resultados y con los riesgos que estamos viendo. Eso ¿no es una caja pagadora de favores políticos? No, para nada. Yo creo que el INDH ha pasado por momentos críticos, pero yo creo que la afirmación de que aquí hay un nicho, digamos, de militancia de ciertos partidos, o una caja pagadora de militancia de ciertos partidos, es absolutamente falsa, es una imagen distorsionada que se pretende imponer. Quiero decirte lo siguiente: en el INDH no hay consideración alguna acerca de la militancia de nadie. Yo creo que es un tema que no es parte ni siquiera de las conversaciones cotidianas de los funcionarias y funcionarios. Yo incluso para encarnar esto en un gesto concreto, hace un par de semanas renuncié a mi militancia para dar cuenta de que allí estamos movidos por una cuestión que es esencial y es universal, que es
el mandato de proteger y promover los derechos humanos. Tenemos un consejo que es plural, donde hay representación de distintas sensibilidades políticas que a la hora de la discusión y decisión sobre el tema de derechos humanos llega a acuerdos muy, muy relevantes. Las actuaciones del INDH son avaladas por un consejo diverso, plural, que entiende que por sobre las convicciones e ideologías personales está este mandato de protección y promoción de los derechos humanos. Yerko, estamos conversando hasta ahora con Yerko Lubitich, el director del INDH, recientemente asumido. Hay un tema que es muy crítico, o que lo fue en su momento para el INDH, que fue el estallido social, y que hoy en día muchísimas familias reclaman que las causas se cerraron, que esto no se siguió persiguiendo o que no se investigaron correctamente. Y en esa oportunidad el INDH tuvo un rol con Sergio Mico a la cabeza que fue bastante polémico. ¿Cuál va a ser la visión de esta nueva versión del INDH para enfrentar estos casos donde algunos ya están llegando a su fin, por lo menos los más emblemáticos como el caso de Gustavo Gatica? ¿Qué mirada tiene al respecto? Una mirada muy, muy crítica. Yo creo que es evidente que en una situación que fue catalogada por unanimidad del Consejo de aquella época, del año 2019, en nuestro informe anual, un Consejo muy diverso, donde incluso desde el punto de vista de las sensibilidades políticas, sensibilidades como la mía estaban francamente en minoría. No obstante eso, la unanimidad de ese Consejo declaró que la situación generada a raíz de la crisis social ha sido la más grave crisis de derechos humanos desde la recuperación de la democracia. Frente a eso, bueno, se imponen lo que todos sabemos que tiene que hacer los estados en relación a estas materias, que es asegurar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En todas esas materias el Estado de Chile reprueba. Tenemos en materia de verdad y justicia, de las más de 10.000 querellas incoadas por el Ministerio Público, de las cuales 3.500 iban más o menos interpuestas por el propio INDH, vamos a llegar a sentencia de término en un porcentaje muy menor. Esto es explicable porque es muy difícil determinar cuál fue el funcionario carabinero que finalmente, por ejemplo, hizo uso de la escopeta antidisturbios que provocó las lesiones oculares, las lesiones graves o eventualmente la muerte de alguna persona. Esto es un tema de derecho penal, las responsabilidades son personalísimas. Es muy difícil establecer esta responsabilidad final, lo que hace complejo el panorama de esa perspectiva. Frente a eso, el INDH ha interpuesto y está tramitando hace bastante tiempo una querella contra los altos mandos, porque en la medida en que no es posible establecer las responsabilidades individuales, bueno, hay que ir por la responsabilidad de aquellos que, por acción o por omisión, permitieron que esta gravísima situación ocurriera. En materia de reparación, no hay nada que se acerque a una política de reparación respecto a las miles de víctimas de la crisis social. Estoy pensando en que cuestiones como estas polémicas pensiones de gracia no se acercan siquiera a lo que uno considera una política efectiva de reparación. Tenemos gente que los más de 400 personas con gravísimas lesiones oculares tienen serios problemas para que el programa destinado a su atención efectivamente funcione. Tenemos falta de especialistas, falta de espacio, falta de cupos. Es decir, no hay nada que se acerque a una política de reparación. Y desde el punto de vista de garantías de no repetición, una cuestión muy importante que se estableció en su momento era la necesidad de reformar con la participación civil y particularmente el INDH los protocolos de actuación de carabineros a la hora del resguardo del orden público. De 20 protocolos que rigen esta actividad, solo en 5 alcanzó a participar el INDH y quedan 15 a los cuales no hemos tenido acceso para debatir acerca de cuáles son las formas en las que se controla legítimamente el orden público en una sociedad democrática, pero con pleno respeto y salvaguarda de los derechos de las personas. Es decir, desde el punto de vista que uno mire lo que ha ocurrido con la más grave crisis, insisto, de derechos humanos del retorno a la democracia, los resultados han sido extremadamente deficitarios y tenemos por lo tanto una visión muy crítica de aquello. Y cada vez que uno vuelve a hablar del estallido social, nos faltan aquellas personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos de esos carabineros a quienes apedrearon? ¿Qué pasa con los derechos humanos de aquellos negocios que fueron incendiados? ¿Qué se le responde a esas personas que mantienen esa crítica respecto de otro tipo de vulneraciones? Sí, claro. Esas vulneraciones son muy reprochables y tienen que ser perseguidas. Y hay causas penales que es muy razonable. Agredir a un carabinero es un delito muy grave, tiene agravantes en nuestra legislación penal y hay procesos en curso en esa materia. Lo mismo que los daños a particulares y a la propiedad privada. ¿Cuál es la distinción que hay que hacer? Esto es importante decirlo. Cuando se habla de derechos humanos, se habla en general, con muy pocas excepciones, en general los derechos humanos están concebidos
como aquellos que, en virtud de que son reconocidos por los estados que suscriben los distintos tratados, declaraciones, convenios en esta materia, se obligan a su respeto. De allí deriva el hecho de que se vulneran los derechos humanos cuando se vulneran estos derechos que están establecidos en estas convenciones y en estos tratados, y normalmente por acción o por omisión del Estado o de sus agentes. Y en ese sentido son violaciones de los derechos humanos aquellos excesos cometidos por funcionarios como carabineros. En cambio, los que civiles cometen contra civiles son muy reprochables, son materia de investigación penal y naturalmente tienen que llegar a juzgar y a sancionar a los culpables. Pero la distinción entre los derechos en general y los derechos humanos está dada por esta responsabilidad internacional del Estado, que supone normalmente vulneración por la vía de, como digo, de la acción u omisión de sus agentes. Esa distinción es clara, tenerla muy presente. Estamos casi al término de la entrevista, pero no podemos dejar de preguntar por todo este Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Se espera que el presidente haga algún tipo de anuncio en torno a esta materia con motivo de un nuevo aniversario del 11 de septiembre. ¿Qué esperan ustedes desde el INDH? Bueno, hay que decir que el Plan Nacional de Búsqueda ha sido una gran iniciativa. Creo que hay que valorarla mucho. Es la primera vez que se concentran y coordinan los esfuerzos de distintas agencias del Estado en este objetivo tan importante como encontrar a las que están declaradas, algunos afirman que son más, pero están declaradas y reconocidas un poco menos de 1.500 personas actualmente detenidas, desaparecidas o ejecutadas políticas sin entrega de restos. Es un esfuerzo muy importante que hay que destacar y que felicitar. Dicho eso, creo que lo que importa hoy día es asegurar la continuidad de este programa. Es decir, que ¿Y hay riesgo de que esto no esté asegurado? Nosotros estamos francamente preocupados. Hay una investidura legal derivada en este plan de búsqueda a raíz de su origen y su instalación en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero creemos que para asegurar efectivamente su vigencia en el futuro debiera haber una ley que asignara esto como función permanente del Ministerio de Derechos Humanos, particularmente de su subsecretaría del Ministerio de Justicia, particularmente su subsecretaría de Derechos Humanos, de tal manera que la tarea de búsqueda sea una tarea de la sociedad más allá de quien esté en el gobierno. El presidente decía algo, el presidente Boric, algo que yo quiero destacar. A estas personas las hizo desaparecer el Estado, los agentes del Estado usaron recursos del Estado. No podemos cargar la tarea de búsqueda en los hombros de familiares y de personas particulares. Es una tarea del Estado y el Estado tiene que asegurar su continuidad. Perfecto. Jerko Lubetich, director del INDH, conversando con ADN hoy sobre lo que será esta conmemoración, nueva conmemoración del 11 de septiembre con el golpe de Estado, el estallido social, la situación de las cárceles en Chile, también la niñez. Nos quedó pendiente un poquito más de la niñez, pero volveremos a conversar. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. 8.